Aquí dice, dije anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios y pensar con Él es pensar como Él. Y esto, bueno, lo que pasa es que nosotros siempre estamos pensando con el ego. Toda la vida estamos pensando con el ego. ¿Por qué? Pues porque no aprendí, ahorita cuando nacimos nos alimentó la comunicación el ego, o sea, mi mamá, mi abuelita, la maestra, los compañeros, todos estamos programados porque nos dijeron que esto es un vaso y entonces todo el mundo le llama vaso, entonces así son todos los programas. El mundo me enseñó que esto se llama vaso. Por lo tanto, yo le doy un nombre y todos pensamos que es vaso, ¿sí? Lo mismo pasa con todos los programas. Por ejemplo, ahorita hablando del catarro, si yo me mojo, si cuando yo era chiquita me mojaba los pies, mi mamá me decía, no te andes mojando los pies porque te va a dar catarro. Pero lo malo es que no era solo mi mamá, sino también era la mamá de Pedrito, de Juanito, de Luisito, y entonces se hace un programa mental, ¿sí? Y nosotros pensamos que pensamos, pero no pensamos porque lo que pensamos es dictado por el ego. El ego te va a decir, oye, no te mojes los pies porque te va a dar catarro. Ya es un programa automático. Y si me mojo los pies, me va a dar catarro. Hasta que yo me dé cuenta que eso no es cierto, que es una creencia de la abuelita o de la tatarabuelita, de mucha gente, y por eso se dio realidad a este pensamiento. Por lo tanto, nosotros no pensamos. Entonces, bueno, pues les decía que todos son programas mentales agarrados de antes. Por eso hay una lección que se dice, solo veo el pasado, porque todo lo que yo estoy pensando está relacionado con el pasado. Entonces, por eso yo pienso, ya fíjate cómo se maneja la mente. Yo pienso que si me mojo los pies me va a dar catarro, pero no es mi pensamiento, es el pensamiento de la abuelita o de la tatarabuelita. Entonces eso no es cierto, eso alguien lo dijo y todos le creímos. Y así pasa con las enfermedades y con todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no estoy pensando, el que está dictándome que me voy a enfermar por los pies mojados es el ego, porque es un programa del ego para darme miedo. Y bueno, aquí en la página anterior, en el número 1, que ya lo habíamos visto, en el numerito 3, en la página 92, dice, el propósito del ego es infundir miedo. Entonces, todos los pensamientos que nos lleguen de miedo, de coraje, de ira, son porque el ego quiere infundir miedo. Y no es que mis papás sean culpables, ni mi abuelita, ellos están solamente haciendo lo que todos hacemos en este mundo. Prácticamente el mundo hizo esto, o el ego, al ego se le puede llamar como el hacedor, por ejemplo, que es el que hace todas las cosas de miedo. Entonces, por eso es que nosotros le damos realidad a una idea que me dijeron hace mucho tiempo, ¿sí? O que se quedó grabada aquí en mi cabeza, o que todo lo piensa el inconsciente colectivo, como le llaman, ¿sí? Entonces, por eso yo no pienso. Y aquí este curso te está diciendo, aprender a pensar con Dios, y eso va a ser nuevo para nosotros. Se supone que ya lo sabemos, pero lo vamos a recordar, cómo pensar con Dios. La única manera de pensar con Dios es estar tranquila. Dice, ¿sí? Tú crees que piensas, pero no piensas, el que está dictando es el ego. Entonces, ya que te das cuenta que tienes miedo, enojo, o simplemente que estás sufriendo, tienes que pensar con Dios. Llamas al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que corregir? O ayúdame a corregir esto, o ayúdame a ver esto de otra manera. En este caso yo usé, ayúdame a ver esto de otra manera.